מלפניך, ממרום שלח ידיך, להאיר את עינינו, שתוליכנו לשלום ותצילנו, מכל מבקשי רעתנו. יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידיך, ותפתח את ליבנו, ותשלח ברכה במעשה ידינו, תגיענו למחוז חפצנו, לשם לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה, לחיים, לשמחה ולברכה, לחיים, לשמחה, לשלום תסתיר את פניך, ובמלוא עדניך, חסדים טובים תגמלנו, ותשמע את כל תפילותינו, לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה, לחיים, לשמחה ולברכה, לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה. לשמחה, לשלום ולברכה, לחיים, לשמחה ולברכה, לחיים, לשמחה, לשלום ולברכה. שומע תפילה, ברוך שומע תפילה.
Shalom, shalom. Buen día a todos. Muy buenas tardes.
Sean bienvenidos a esta sala de estudio. Estamos por comenzar nuestra clase del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de nuestro curso de los 13 principios de fe, los 13 principios del monoteísmo, de la Torá. Y el día de hoy vamos a continuar con la explicación del principio número 1, con el cual estábamos desarrollando el tema la clase pasada, y que hoy, bueno, con esta clase, primeramente Hashem, vamos a concluir la explicación y estaremos cerrando la explicación, esta exposición del principio número 1 de los 13 principios de fe de Maimónides. Están ya ingresando las personas a la sala. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan tenido un descanso reparador ayer, que fue este séptimo día, y que todos en la medida de lo posible podemos tomar un descanso, gracias a Hashem, que nos permite tener un día en el cual podamos tomar un reposo de las actividades de la semana, y es muy apropiado el que podamos ocupar ese día para hacer actividades recreativas con la familia, con los seres queridos, dedicarle tiempo al esparcimiento, a la recreación, a los momentos de proximidad con la familia, y que podamos también pues renovar fuerzas, ¿no? La semana pasada igual tuvimos la exposición de este curso, y quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo de lo que se haya quedado pendiente de la clase anterior, por ahí alguna duda que no haya quedado clara, o algún tema que haya quedado pendiente en el tintero que sea necesario hablar. ¿No? Como no veo sus cámaras, no sé si tienen dudas o no tienen dudas. ¿Sí me escuchan? Confírmenme si me escuchan, por favor. Sí, te escucho. Perfecto, Isaías, muchas gracias. Ok, bueno, pues si no hay dudas, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, del principio número 1. Y para ello, bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada, ya esta es nuestra tercera clase en relación a este principio. En la clase anterior vimos la parte de lo que es el principio y su definición. A ver, Alberto levantó su mano. Adelante, Alberto. Alberto, adelante. Tu micrófono está cerrado y tu cámara apagada. No sé si me escuchas o hay algún problema de comunicación. Ok, no se escucha nada, Alberto. Vamos a que esperar a que restablezcas tu comunicación. Mientras tanto, voy a continuar con el resumen. Como lo comentaba, esta es nuestra tercera clase del principio número 1, y voy a hacer una breve remembranza para que podamos como refrescar lo que hemos visto hasta el momento, y que con base en eso, bueno, retomemos el libro del día de hoy. El principio número 1 corresponde a la expresión que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, Él es quien crea todas las criaturas, y Él solo hizo, hace y hará todas las cosas. Este principio habla sobre la existencia de Dios, tener la convicción certera de la existencia de Dios, es decir, poder comprobar a través de un estudio ordenado y de una reflexión muy específica, el poder comprobar que realmente Dios existe a través de la observación y las preguntas. Son las dos herramientas que el monoteísta va a tener para poder desarrollar su espíritu crítico y la observación y las preguntas, ¿no? La observación y las preguntas son las herramientas de un neomonoteísta. Dice: mi cámara y audio no se pueden activar. Me dice que el anfitrión debe de activarlo. A ver, vamos a ver. Iniciar audio.
A ver si puedes, Alberto. Porque por acá de este lado sí podemos usar la mano, pero de aquel lado no. Bueno, con calma, cuando lo puedas hacer ya nos comentas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, excelente. ¿Y usted cómo va todo? Arugashen, muy bien, gracias. Estamos en la parte del resumen del principio número 1. Comentaba yo que primero empezamos a conocer cuál es la obligación del ser humano con respecto a este principio de fe que más allá de ser únicamente un principio dentro de 13 de un conjunto más grande, es también un deber de todo ser humano el tener la convicción certera de la existencia del Creador. ¿Por qué? Porque decíamos que así dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, en donde dice, y sabrás hoy y enraizarás en tu corazón que el Eterno es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y la Torah nos habla de saber y no de creer. Por lo tanto, es importante distinguir y estar bastante bien relacionados con estos conceptos. Hablábamos en una clase, en la primera clase, sobre la diferencia entre creer, saber y conocer, y las distintas maneras de saber, las distintas formas que tenemos para poder saber. Distinguimos que una cosa es creer, otra cosa es realmente saber y otra cosa es conocer. El creer no necesariamente es el tener una reflexión y un estudio centrado, concatenado, que permita una reflexión, sino simplemente parte de percepciones, de creencias, de tradiciones. Cuando hablamos de saber, estamos hablando de algo que se ha sujetado a un proceso de estudio, a un análisis, a una comprobación. Y esa es la categoría en la cual nos encontramos y que la Torah ordena que conozcamos a Dios. Debemos de saber, no de creer en Dios, sino debemos de saber que Dios existe. El mandamiento dice, y sabrás hoy y enraizarás en tu corazón que el Eterno es arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de no solamente reflexionarlo, sino también debo de interiorizarlo. No solamente debo de llevarlo en el mundo de las ideas, sino también debo de aterrizarlo al mundo de las emociones y realmente hacer ahí un equilibrio en el cual después lo materialice a través de la expresión. El mundo en el que nos encontramos es el mundo de hacía, el mundo de la acción. Y el mundo de la acción está representado por actos, se tiene que llevar a la práctica, pero para poder llevar yo el paso previo de la práctica es la enunciación, es la declamación. Cuando yo hablo, no solamente estoy expresando una palabra, sino estoy expresando una idea. Esa idea tiene un concepto, ese concepto tiene una alma. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que hacer un concepto general y armónico para todo el mundo sobre lo que es Dios. Por lo tanto, el saber de Dios es una obligación, no solamente para el judío, sino también para el no judío, es decir, para el gentil de las naciones. Es una obligación el conocer de Dios. Por lo tanto, para poder conocer a Dios, para poder saber de Dios y no solamente quedarnos en la categoría religiosa de creer en Dios, entramos a la observación y las preguntas, las 3 herramientas del monoteísta, que son las 3 herramientas que Abraham Avinu desarrolló para poder realmente poder identificar, y en un mundo en donde todo la humanidad era idolátrica, el ir en contra de la corriente y determinar que en realidad solamente había un solo creador. Cuando hablamos de Dios, por eso debemos de referirnos a un Dios con los siguientes atributos. La definición por excelencia que utilizaremos para referirnos a Dios es al ser más perfecto de todos, que no admite carencia y que es creador, conductor y sostenedor del mundo. Es decir, vuelvo a repetir, cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos a ese ser más perfecto de todos, que no admite carencia alguna, que es creador, conductor y sostenedor del mundo. Creador, conductor y sostenedor del mundo. Ese ser perfecto que no admite carencias. Y para poder llegar a esa conclusión es que vamos a hacer un pequeño recorrido. Parte lo hicimos la clase pasada y parte lo haremos en esta clase. Para poder llegar a por qué es que decimos que es sin carencia, que es creador, que es conductor y es sostenedor del mundo.
Para esto, Abraham Avinu, el patriarca, hizo y reflexionó a través de la observación, las preguntas, el espíritu crítico y el sentido común, y empezó a hacerse las siguientes observaciones y preguntas. Primero, caemos en cuenta que el mundo está configurado de una manera casual, es decir, que el mundo funciona como un sistema totalmente ajeno a la voluntad de una inteligencia superior. ¿Es obra de la casualidad que este sistema funcione tan armónicamente y tan ordenadamente? ¿O realmente existe una mente, un saber, una fuerza inteligente que ordena y conduce todas las cosas? Para esto, trajimos la primera comprobación y la primera observación, que fue observar la naturaleza y ver que en el ser humano existen tres necesidades primordiales para la existencia del mismo. Esas tres necesidades primordiales, si no son suplidas en tiempo y forma, comprometen la supervivencia, la existencia y el desarrollo de la humanidad. ¿Cuál es eso? Es, primero, la alimentación, el agua y el oxígeno. Sin estas tres cosas, el ser humano no podría existir. Podríamos vivir únicamente 40 días en ayuno sin probar alimento alguno, pero no podríamos vivir más de 2 semanas sin hidratarnos, sin beber agua, porque si no empezaríamos a tener problemas en nuestros organismos. Pero no podríamos vivir ni 5 minutos sin oxígeno. Es decir, que estos tres elementos se encuentran necesariamente obligados en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, para poder realmente existir. Cuando vemos que estas necesidades son prioritarias en el cuerpo humano, observamos la naturaleza y vemos que se encuentran en la misma proporción que las necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento se encuentra en abundancia en la tierra. Sin embargo, si nos podemos observar, podremos darnos cuenta que hay más agua que alimento. Es decir, el 70% del planeta es una superficie de agua y el otro 30% está compuesta de muchas de continentes, de cuerpos terrestres en los cuales se puede desarrollar el alimento que consumimos. Pero si observamos todavía más allá, nos vamos a dar cuenta que el oxígeno es uno de los elementos que se encuentra con mayor presencia en el mundo, ya que está ordenado y dirigido a través de la necesidad del cuerpo humano. Es decir, que existe una correlación directa entre la disposición de estos tres elementos en la naturaleza y la necesidad del hombre de estos tres elementos para poder sobrevivir. ¿Es esto obra de la casualidad? La pregunta que nos tenemos que hacer es si esta organización es obra de la casualidad o realmente existe una inteligencia creadora, ordenadora, que permite que la existencia se encuentre en este mundo, que las leyes naturales se encuentren y que estos elementos se encuentren a disposición en las mismas cantidades que lo necesitamos. ¿Qué es más lógico pensar? ¿Qué es más lógico suponer? ¿Que es obra de la casualidad o que realmente existe una inteligencia superior que lo ordena y lo dirige? Para ello traemos el ejemplo de un relojero, de un reloj, mejor dicho, el cual traemos nosotros en la muñeca, y no hace falta que nosotros preguntemos quién hizo el reloj. Basta con ver la existencia del reloj para saber que lo hizo un relojero, que existe debido a la organización y la producción y el intelecto de una sola persona. No, en ningún momento supondremos que dicho reloj se formó a través de la generación espontánea o por medio de la explosión de dos grandes microcosmos en la muñeca y que pum, se ensambló y se armó mágicamente, y por eso es que lo traemos montados en la mano. Jorge, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, de hecho, o sea, tengo, no sé si es una pregunta o duda, de hecho es de las cosas que hace tiempo vengo pensando, y es una Sí. frase de Albert Einstein cuando dijo que Dios no juega con los dados, lo cual nos dice de que la naturaleza es determinista, más no probabilística. Pero ¿qué pasa? Él se refiere a esto, fue cuando descubrió lo que es la física cuántica, que se basa más en temas de probabilidad de que un átomo puede estar una partícula puede estar en el mismo lugar en diferentes momentos. Uh-huh. A pesar de que Albert Einstein fue quien descubrió esto, él mismo quiso como que negarlo,
porque sea lo que sea, él tenía un origen judío y no creía que de pronto las cosas, así como dijo, Dios no juega con los dados. No sé de pronto qué respuesta ustedes tienen ante eso, sobre si existe una especie de correlación entre la física cuántica y, digamos, este tipo de temas. Ok. Hay un aspecto dentro de la filosofía judía que se encuentra a un nivel superior y que ahorita abordarla sería algo prematuro. Sin embargo, puedes empezar a buscar textos o información relacionada del tema, que es los textos místicos. Dentro de la filosofía judía podemos encontrar, digamos, el cuerpo de la Torá y también podemos encontrar el alma de la Torá. Cuando hablamos del cuerpo de la Torá, nos estamos hablando a la Torá escrita, al texto propiamente, en donde lo que incluye son instrucciones de preceptos y prácticas de preceptos. Es decir, es un manual en el cual te van a decir qué leyes debes de cumplir y cómo las debes de practicar. Eso es el cuerpo. El alma vendría a ser la explicación de por qué y qué impacto tiene en las esferas superiores la práctica y el cumplimiento de dichos preceptos. La Torá vendría a ser, la Torá escrita en ese nivel o en esa categoría vendría a ser la Torá, el cuerpo, y el alma de la Torá vendría a ser aquello que explica el trasfondo, la parte secreta, la parte divina de ese precepto. Esto, con suerte, tú ya lo has visto en algunas redes sociales o en internet, es algo que se deriva del Zohar. Se dice que el Zohar es el alma de la Torá, mientras que la Torá misma es el cuerpo de la Torá, ¿no? Es decir, que el Zohar viene a explicar la Torá y a revelar los secretos del cielo. Cuando hablamos del Zohar, estamos hablando de un libro cabalístico de mucha elevación espiritual, el cual detalla funcionamientos precisos a nivel, a una dimensión espiritual que no son sencillos de abordar y que por lo tanto se requieren de un estudio y una preparación para poderlos explicar a profundidad. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque el Zohar aborda desde una perspectiva, desde un modelo explicativo antiguo, lo que tú hoy conoces como física cuántica. Lo que tú, o que hoy la ciencia viene a descubrir como la física cuántica y la interacción de los átomos a través de la observación del sujeto. La física cuántica lo que nos dice a través de la teoría de las cuerdas es de que el mundo existe porque lo observamos. El mundo existe porque es observado. Dicen que en un ejercicio a nivel molecular se observaba un átomo, pero que ese átomo cambiaba de comportamiento cuando se le dejaba de observar. Y cuando se le volvió a observar, cambiaba su vibración. Por lo tanto, ahí partimos de que el universo es relativo. ¿A qué es relativo? A la observación. Es relativo al observante. Es subjetivo. Sin embargo, es una contradicción completa al método científico. ¿Por qué? Porque el método científico lo que busca es hacer una explicación totalmente objetiva, lejos de prejuicios, lejos de preconcepciones. Entonces, aquí es donde viene la parte mística de la Torá, que es la parte explicativa, que es el Zohar, y lo que tú ya conoces o has escuchado como Cábala. Lamentablemente a mí no me gusta utilizar este término de cábala en este nivel. ¿Por qué? Porque se presta para muchas malas interpretaciones. El concepto se ha occidentalizado tanto que ahora se ha convertido en un souvenir espiritual. Es decir, que ya resulta una serie de conjuro, y decir cábala es decir lo mismo que leer el tarot o leer las estrellas, y decir cábala pareciera más bien una suerte de fetiches que un estudio científico al nivel que te lo estoy exponiendo. Por lo tanto, para poder comprender a cierto nivel dicha información, pues primero tenemos que pasar por las bases, ¿no? En este caso, si pudiera hacer yo un símil entre una formación académica de una persona, lo que tú estás ahorita estudiando es el kindergarten, es preescolar. Estamos aprendiendo a las letras, los colores y las formas. Y tu pregunta va relacionada a una pregunta de doctorado.
Ya ni siquiera estamos hablando de licenciatura, estamos hablando ya de un doctorado, de algo más especializado, que requiere las bases de primero la fe monoteísta, después abordar correctamente conceptos más complejos como mundos, como esferas superiores, como procesos lo que es un proceso creativo y el proceso creativo, cómo se aterriza en el mundo a través del mundo de Asia, el mundo de la acción. Todo eso, bueno, tiene una explicación que ni siquiera yo domino y que por eso tampoco yo explico, porque yo no soy cabalista, yo solamente soy, igual que tú, un estudiante que va compartiendo a sus compañeros de este curso ya que está un poco más reflexionado, ¿no? La física cuántica sí tiene una correlación y una explicación en la Torah, pero no, y esto es algo muy importante que mi rabino me enseñó, hay que aprender que la Torah, que la ciencia no viene a explicar la Torah, sino es al revés. La Torah viene a explicar a la ciencia. Por lo tanto, debemos de saber que los recursos del pensamiento lógico racional tendrán una frontera en la cual ya no nos dejen pasar más. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto va a quedar ahí. Nuestra capacidad de razonamiento y comprensión va a ser limitada. Y tendremos que pasar a la parte de la emuna, a la parte del creer, de saber que las cosas se conducen por un poder más elevado que no alcanzo a comprender. Pero para poder llegar a eso, hay que pasar primero por saber que Dios existe. No sé si a lo mejor di una respuesta algo rebuscada o contestó tu pregunta. Pues, o sea, sí, no, Claro, pero bueno, lo importante es seguir manejando los preceptos o los conceptos básicos y poco a poco el conocimiento va llegando de una cosa a la otra. claro, Ahí la realidad es, la duda sigue, pero bueno, en algún momento de esta vida o en otra se podrá resolver esa pregunta. mira, yo lo que te puedo decir de manera inicial es de que ahorita tu estudio debe de ser con la siguiente perspectiva, que no vas a entenderlo todo. Eso es una realidad. Nosotros regularmente abordamos un tema con el ideal de querer aprenderlo y de entenderlo, comprenderlo todo, pero para que tú puedas comprender a Dios tendrías que ser Dios. Y eso contradiría uno de los principios de la Torah, que es que Dios es uno. Porque si tú fueras Dios, tendría que haber dos dioses. Es decir, tú comprendes a un objeto porque está fuera de ti, pero Dios no está fuera de ti, tú estás dentro de él. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, querer abarcar el conocimiento completo de Dios es querer estar fuera de él para poder verlo desde afuera. Y eso no va a suceder. Lo que sí podremos es aproximarnos a aspectos específicos de él que necesitamos para encontrar equilibrio y balance en nuestra vida, para desenmarañarnos conceptos que las religiones han malformado o han transgiversado y que no dan paz y tranquilidad en nuestra existencia. Principalmente ese debe de ser el objetivo, el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a continuar entonces. Hablábamos sobre las comprobaciones lógicas y dentro de esto que estábamos diciendo, la observación de este universo observable, traemos que, bueno, los elementos que requiere el ser humano para poder sobrevivir se encuentran en la misma proporción disponibles en la naturaleza que el ser humano la requiere. Es decir, existe la misma cantidad de alimentos en la misma proporción que el ser humano lo requiere, al igual que existe la misma cantidad de agua en la misma proporción de urgencia que el ser humano lo requiere. Y el oxígeno existe en la misma proporción que el ser humano lo requiere. Es lo que más necesita el ser humano para poder vivir, es lo que más hay, es lo que más existe. Basta con que inhalemos y tenemos oxígeno en nuestros pulmones. No cuesta nada, solamente respirarlo, inhalarlo sin problema alguno. No será de muy buena calidad en algunas partes del mundo, pero ahí está, pero ahí está. Por lo tanto, preguntamos y decimos, bueno, no puede ser, es que es más lógico pensar que esto es obra de la casualidad o es que hay una inteligencia superior. Para ello trajimos otra comprobación y nos basamos en el versículo de Job, en su capítulo 19, versículo 26, que dice, a través de mi cuerpo, contemplaré a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo observo mi cuerpo y su funcionamiento, puedo también darme cuenta que existe algo más allá
de mi propia voluntad que no puedo controlar y que existe aún sin mi propia decisión, como es el latir de mi corazón. Comentábamos la clase pasada que el cuerpo humano está compuesto de distintos órganos y cada uno de ellos tiene una función en específica para trabajar. Sin embargo, de los músculos del cuerpo que se fatigan y se cansan al realizar una acción física, el músculo del corazón es el único que no requiere de descanso. Es el único que desde que nacemos está latiendo constantemente y hasta que morimos se detiene. ¿Cómo es posible que este músculo no se fatigue? ¿Cómo es posible que este músculo no se detenga? ¿Cómo es posible que este, si es un músculo, no se desgaste de la misma manera que los demás músculos del cuerpo? Y todavía más importante, ¿qué es lo que se hace que se mueva? ¿Acaso soy yo el que está pensando constantemente el corazón late? La realidad es que no. Nuestro corazón, así como nuestros pulmones, laten aún sin nuestra conciencia presente. ¿Por qué? Porque cuando vamos y dormimos, el corazón y los pulmones y todos nuestros órganos siguen latiendo, siguen funcionando, independientemente de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un insuflo de vida que permanece aún cuando mi conciencia está desconectada de mi cuerpo. Aún cuando no estoy consciente de mis acciones, este cuerpo funciona a través de una acción que es involuntaria a mí. Por lo tanto, ¿qué es más lógico pensar? ¿Que es obra de la casualidad? ¿O que existe una fuerza exterior a mí que llega y mantiene este cuerpo vivo? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo? Los dos tienen los mismos órganos, pero si uno extrae el alma del cuerpo, ese cuerpo deja de existir, deja de latir, deja de vivir, deja de ser un órgano viviente. Aunque se encuentren en perfectas condiciones, los órganos del cuerpo, si este corazón deja de latir, es decir, se le retira ese impulso de vida, el cuerpo está completamente muerto. Y nosotros, dentro de nuestra tecnología, podemos reanimar a un corazón para que vuelva a latir, pero no tenemos el poder de depositar un alma en un cuerpo nuevo. En realidad, técnicamente eso no existe. Podemos reanimar el funcionamiento del corazón, pero en realidad no podemos traer la vida de nuevo al cuerpo en esa manera en como Dios la hace. Por lo tanto, ¿qué es más lógico suponer? ¿Que es esto obra de la actualidad o que en realidad existe un ser más allá de mi voluntad que mantiene por medio de la voluntad del Creador? Por lo tanto, hasta aquí hemos observado que Dios no solamente es, que Dios no es otra cosa que ordenador. Hasta aquí podemos darnos cuenta que Dios es ordenador. ¿Por qué? Porque funciona a través del orden de las cosas, a través de la organización de las cosas, a través de la conducción de las cosas, de los sistemas. Podemos ver un ecosistema que funciona en un equilibrio constante y permanente, pero no quiere decir que sea una eternidad estática, sino que evoluciona, sino que transforma. Permanece ese orden a través del tiempo, pero no como permaneció desde el primer día, sino que va evolucionando, va cambiando, va transformándose. Sin embargo, el orden existe. Por lo tanto, ahí está la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos orden en las cosas, es que podemos emular de alguna manera ese aspecto del creador que no es solamente creador, sino es ordenador. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Continuamos entonces, hasta aquí la resumen de la clase número 1 y número 2. Y ahora vamos a entrar a lo que es la clase número 3 para concluir lo que es el principio número 1. Ya hemos visto el atributo de Dios como ordenador. Ahora vamos a hablar de su atributo de creador.
Ahora vamos a hablar sobre la obra de Dios y la obra del ser humano. Y es por eso que traeremos a cuenta lo que dice el libro de Maimónides, el Sefer Hamadá, en su capítulo 1, que expresa lo siguiente: todo lo que existe proviene de él y depende de él. Todo lo que existe proviene de él y depende de él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando el hombre crea algo, no lo crea a través de la nada. Cuando nosotros creamos algo, lo creamos a través y a partir de algo ya existente, de un elemento que existe ya en la naturaleza, el cual sustraemos, procesamos, modificamos, transformamos y terminamos en un producto final. Este producto, cualquiera que este sea, no es la creación de algo a partir de la nada. En realidad es la transformación de una materia en otra cosa. Podemos ver, por ejemplo, el proceso de una mesa. Si bien queremos nosotros crear una mesa desde el origen, lo que tendremos que hacer es plantar la semilla, esperar 50 años a que el árbol crezca, sea maduro, lo pueda cortar y que después de cortarlo lo pueda moldear, lo pueda talar, lo pueda definir en una mesa, la cual puede estar muy hermosa en mi casa. ¿Podré yo atribuirme que yo he creado esa mesa? Sí, pero hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque en realidad yo no he creado con mi propia fuerza la materia de la madera. He hecho un proceso en el cual el producto, he contribuido, perdón, en el cual el producto final es la mesa, pero todos los elementos se me han sido otorgados por medio de la naturaleza. Es decir, no es que yo haya materializado la semilla o que yo haya materializado el árbol o que yo haya materializado la madera a partir de la nada, sino que con mi dedicación, mi trabajo, mi esfuerzo, incluí en un proceso un elemento que con el paso del tiempo se originó en un producto como es la mesa. Esa es un aspecto de la forma en cómo el hombre crea, no así el creador, no así Dios. ¿Por qué? En capítulo Bereshit, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice: Bereshit bara Elohim et hashamay bet haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamay bet haaretz. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, dice el texto, Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice el texto en el principio, no quiere decir, como los antiguos filósofos griegos pensaban, que ya existía un principio y que Dios estaba ahí. No, no es que ya existiera un principio y que Dios estaba ahí en el principio. El texto dice en el principio porque Dios creó el principio, porque Él es el principio. Cuando hablamos de la palabra principio, estamos hablando de la construcción, de la creación del tiempo y espacio. Estos dos vectores que se requieren para que la existencia en este mundo físico se pueda desarrollar. Todos nosotros, como calidad de materia, cumplimos con la ley de ¿qué? De que ocupamos un cierto espacio y un cierto tiempo en nuestra existencia. Porque una de las condiciones de la materia es que dos cuerpos que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar ocupando el lugar de Jorge o el lugar de Noemí en este mismo momento. Podremos encontrarnos muy cerca, muy pegaditos, pero en realidad no estoy en su espacio, en el mismo espacio que le está ocupando. ¿Por qué? Porque hay una materia que le está ocupando. Por eso, Dios en su Torah nos explica que en el principio lo que Él creó fue el tiempo y el espacio. Es decir, que creó las condiciones para que este mundo pueda desarrollarse y existir. Sin esas dos vectores no podría haber posibilidad de existencia de la materia, del mundo como nosotros lo conocemos. En el principio, la palabra Bereshit proviene del arameo que quiere decir Barashit. Barashit
en arameo quiere decir creó 6. Creó 6. ¿Qué es creó 6? Que creó el mundo con volumen. Creó 6 puntos cardinales, que es el norte, el sur, el este, el oeste, arriba y abajo. ¿Qué es esto? Que creó el mundo con volumen. Dio las condiciones para que este mundo empezara a desarrollarse. Por eso, y lo veremos más adelante, es que Dios es eterno. ¿Por qué? Porque es atemporal. No se encuentra sobre la línea de tiempo, sino que Él crea la línea de tiempo. De Él emana la línea de tiempo. Él crea las condiciones para que exista esta línea de tiempo y que de ahí mismo se desarrolle toda la materia. A diferencia, por lo tanto, de la creación del ser humano, Él crea a partir de la nada, de un concepto llamado ex nihilo, a partir de la nada, mientras que el hombre crea a partir de algo existente. El Talmud, que es la Torah oral, y la Torah oral es el resumen de la Torah escrita, la explicación con sus prácticas, su conocimiento, su sabiduría, heredado de generación en generación a través de los siglos. El Talmud explica que aunque se juntaran todas las personas del mundo, aunque todos los hombres del mundo se reunieran en un mismo lugar y juntaran todos sus conocimientos, no podrían en conjunto crear a partir de la nada ni la ala de una mosca. No podrían crear a partir de la nada ni el ala de una mosca. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos transformadores de la materia. Podemos tomar algo ya existente y transformarlo en algo nuevo. Y también darle esa categoría de creación, pero no en la categoría del creador. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos dentro de lo creado. Es decir, nosotros somos creación y no creadores. Nosotros formamos parte de la creación, aunque tenemos ese atributo de creador, pero no en la categoría del santo bendito sea, de Kadosh Baruj Hu, quien es Él el que crea a partir de la nada. Otro ejemplo que enmarca y define, sí, Jorge. Una pregunta, entonces, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia de algo, técnicamente. La nada es el vacío absoluto, en el cual, ¿cómo lo explico? Vamos, ¿has leído tú o has escuchado hablar del libro de La visión de los vencidos? ¿No? Bueno, La visión de los vencidos es un libro que habla sobre la conquista española en México, pero no desde la historia oficial, que es la historia de los españoles, cómo conquistaron México, sino es desde la tradición oral de los indígenas siendo gobernados y siendo colonizados por las legiones españolas. La visión de los vencidos lo que viene es a ejemplificar y a mostrarnos la historia de la conquista española en el territorio mexicano desde la perspectiva del que la sufrió, no del que la ganó. Es la misma historia, son los mismos años, pero visto desde una óptica distinta. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de algo, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Nosotros como seres humanos somos algo, ¿sí? Es decir, literalmente somos materia, existimos y lo vamos a ver. Todo lo que comprendemos y todo lo que entendemos en este mundo es a partir del concepto de algo. Y cuando nosotros hablamos de nada, es la ausencia de algo, ¿no? Pero eso es desde nuestra perspectiva. Si lo viéramos desde la perspectiva de Dios, Dios es la nada, pero no es porque sea la ausencia de algo, sino porque es la negación de la materia, es el antagónico de la materia. ¿Sí me explicó? Nosotros vemos la nada como la ausencia de algo, pero la nada en realidad es algo en sí mismo y Dios se encuentra en esa nada desde nuestra perspectiva. Te estoy contando la historia desde la perspectiva del algo. ¿Sí me explico? Es decir, otra manera de poderlo ejemplificar.
Yo te voy a contar cómo soy mesa en tanto que no soy silla. Por lo tanto, voy a definir lo que soy a través de lo que no soy. Voy a definirme a través de lo que no soy. Cuando nosotros estamos tratando de definir a Dios, lo estamos tratando de definir a través de lo que no es. Y una de las cosas que Dios no es que es materia. Es algo. ¿Sí me explicó? No podemos, Dios se encuentra es un concepto que se encuentra en una dimensión en la cual no tiene las propiedades por las cuales nosotros concebimos el entendimiento, que son nuestros 5 sentidos. Somos muy dependientes de lo que vemos, lo que percibimos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que saboreamos. ¿Por qué? Porque es la forma empírica con la que encontramos y exploramos este mundo. Después viene el pensamiento lógico racional, que es reflexionar a través de cosas que no son comprobables con los sentidos, pero que tampoco quiere decir que no existan, como por ejemplo el viento, los rayos X, los rayos UV. No los puedo ver, no los puedo sentir, no los puedo tocar, pero puedo a través de la observación comprobar de su existencia por los cambios que causan en la materia. Ahí viene otra forma de poderlo reducir. Ahora nosotros estamos tratando de hablar de algo que no existe en nuestro mundo en un término de materia, que es Dios. Por lo tanto, hablar de Dios es hablar de la nada, hablar de la ausencia de algo en los términos de mi existencia, en los términos de que yo soy materia. Por eso es que Kant y Descartes decían que tengo que negarme a mí mismo para poder sacar la síntesis de Dios, ¿sí? Por eso está la tesis y la antítesis y después viene la síntesis. Necesito yo hacer una negación de mi propia existencia para poder realmente conectar con Dios. Es decir, necesitaría yo desmaterializarme desde mi conciencia de mi propio yo para empezar a conectarme con lo que es realmente Dios. Porque todo lo que yo perciba en este mundo como Dios, en realidad no es Dios, es todo lo contrario. Por eso cuando tú me dices que es la nada, es la ausencia de algo desde mi perspectiva, pero eso no quiere decir que en ese algo, eso no quiere decir que en esa nada esté vacía. No, en esa nada está Dios. Es decir, si pudiéramos ver a Dios, hay algo que se llama Tzintzún. El Tzintzún es un concepto cabalístico que hace referencia a la explosión de una luz por la cual Dios contrajo su luz y permitió que todo lo demás existiera. ¿Qué quiere decir esto? No es que la luz de Dios no exista en este mundo, que la haya retirado, sino que esa contracción lo que hace es que permite la existencia de este mundo a nivel materia. Si Dios expandiera toda su luz de nueva cuenta, la materia se contraería y dejaría de existir. Es decir, volveríamos a ser nada. Por lo tanto, en esencia, en realidad tú y yo y todo lo que vemos es nada desarrollada en algo. ¿Sí? No sé si fui claro o te dejé más enredado. Sí, fue claro, pero una cosa llama a otra y bueno, tengo que primero interiorizar toda esa información para ver si logré entenderla. Lo que ahorita debemos de saber es de que siempre, como en el libro de la visión de los vencidos, nosotros vamos a ver a Dios desde nuestra perspectiva. Y eso no quiere decir que sea la perspectiva completa de Dios. Nosotros vemos de Dios lo que el mismo Dios nos permite conocer de Él. Por lo tanto, nunca nuestro conocimiento va a ser completo de Dios. Siempre va a estar limitado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde, tratamos de definir, es como si yo te dijera, trata de describirle a un ciego de nacimiento el color azul. ¿Cómo lo haces? No tienes recursos para poder explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color azul o cómo es un amanecer. No puedes decirles naranja, ¿qué es el naranja? Son conceptos que no tienen significación en su mente porque nunca los ha experimentado. De la misma manera es nosotros tratando de explicar a Dios. Somos ciegos tratando de explicar de qué color es el color azul. ¿Por qué? Porque estamos limitados por esta perspectiva que tenemos. No queremos hablar de la nada cuando somos algo y todo lo que hablemos de ese algo o de esa nada va a estar desde mi propia perspectiva de ese algo, que no necesariamente es la aproximación correcta. Por eso cuando hablamos de nada estamos hablando no de un vacío carente de una materia únicamente, sino estamos hablando de la máxima expresión de Dios a partir de la nada,
del ex nihilo. ¿De acuerdo? Algo, es decir, somos transformadores de la materia, pero en realidad no somos creadores de la materia. Podemos multiplicar, podemos reproducir, podemos dividir y podemos transformar la materia, pero en realidad no seremos capaces de crear a partir de la nada. Otra cosa que es un ejemplo para poder distinguir entre la creación de Dios y la creación del hombre es la dependencia de la creación de su creador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un carpintero crea una mesa, podemos saber nosotros que la mesa fue creada por un carpintero, pero no necesariamente podremos saber que el carpintero siga viviendo. ¿Por qué? Porque la mesa ya no dependerá del carpintero para su existencia. Nosotros podremos ver cualquier objeto y podremos decir, es un reloj, un reloj, pero quién sabe si el relojero que lo hizo todavía viva. Puede ser que ya murió, puede ser que siga haciendo relojes. Lo único que sé es que alguien lo hizo. De que sigue existiendo, no lo sé. Sin embargo, no así con la creación. ¿Por qué? Porque la creación, el mundo que nosotros conocemos, tiene una dependencia directa de su creador. Todo lo que existe depende del influjo que Dios provee a su creación constantemente. Es decir, que no es que la creación se encuentre desconectada de Dios, como los primeros filósofos lo plantearon, sino que se encuentra constantemente adherida en el Creador. Es por eso que Dios es conductor del mundo, porque conduce a través de ese influjo divino al mismo con el cual influencia todos los días su existencia. Es un poco de lo que yo te acabo de decir. Vamos a traer a cuenta lo que el alma y el cuerpo. Decíamos hace un momento que si al cuerpo se le fuera retirada el alma, el cuerpo dejaría de existir. Ya no existiría como en tanto materia, pero ya no tendría vida, no sería un cuerpo vivo, estaría muerto. De la misma manera el mundo. Si Dios retirara su presencia del mundo, el mundo dejaría de existir. ¿Por qué? Porque no es que Dios creó al mundo y lo dejó olvidado por ahí y que un día se acordó de él y dijo, ay, voy a regresar a ver cómo están. No, en realidad es que existe una conexión constante de Dios con su creación, de tal manera que todos los días Dios no solamente creó, sino que recrea la creación todos los días. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los días el influjo divino de Dios se encuentra alimentando, se encuentra proveyendo de esa divinidad a la materia, a la existencia de este mundo. Si Él expandiera su luz, es decir, retirara su presencia de este mundo físico, el mundo vendría a contracción y dejaría de existir. Es por eso que realmente la presencia divina de Dios se encuentra y es palpable y podemos decir que aún Dios existe por solamente ver la creación. ¿Por qué? Porque la creación no es algo que esté desconectado de Él, sino es algo que se encuentra vinculado a Él. Somos una extensión de Él, no es que estemos una parte de Él como se cree, que somos un fragmento de Él, que somos un pedazo de Él. En realidad no. De la misma manera que un niño en el vientre de su madre está conectado al cordón umbilical con ella, así el hombre y la existencia de la humanidad, el mundo físico, entendiendo mundo físico en sus 3 niveles, en sus 4 niveles de reinado, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo del hablante. Esos 3 reinados se encuentran constantemente con un influjo divino que consta, que por medio de él consta que Dios existe. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo arrojo una piedra, otro ejemplo que podemos tener es la siguiente, de la misma manera que yo arrojo una piedra hacia el cielo, yo estaré conectado a esa piedra hasta que la fuerza que yo le imprimí a dicho objeto caiga, mengüe y otra fuerza lo atraiga al suelo, que es la fuerza de gravedad. Es decir, que cuando yo arrojo una piedra
del suelo al cielo, yo tengo una conexión directa con ese objeto hasta el momento que la fuerza que yo le imprimí desaparezca y haya otra fuerza más grande que lo atraiga a él, que es la fuerza de gravedad. De la misma manera, Dios está conectado al mundo. Dios influye constantemente en este mundo para poderlo mantener y para poderlo sostener. Es por eso que Dios no solamente es creador, sino que también es conductor y es sostenedor del mundo. Ya vimos que Dios es ordenador. ¿Por qué? Porque ordena a través de sistemas el funcionamiento de las cosas. Ya vimos también que es creador, porque a diferencia de nosotros, crea a partir de la nada, crea a partir del vacío absoluto. Pero ahora estamos viendo su categoría de conductor, porque a través de él se conduce el influjo divino que permite que este mundo venga a existencia y que esté materializado, al igual que la piedra lanzada al aire, que se mantiene conectada a mi fuerza. Nosotros nos mantenemos conectados a Dios, pero de manera constante, de una forma inmanente, día con día. Es recreada la creación. Por lo tanto, Dios sostiene al mundo. Es creador, conductor y sostenedor. De ahí que la expresión que se diga en este mundo, nada se tiene, todo se sostiene. Por eso es importante saber que cuando algo no se paga, cuando se dice, no, es que esto es gratis, en realidad no es gratis. Alguien más está pagando por él. ¿Por qué? Porque nada se tiene, todo se sostiene. Con esto estamos concluyendo el principio número 1 del monoteísmo de la Torá, que es: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, crea, sostiene, conduce, hace y hará todas las cosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, consulta o comentario? Perfecto. No, digamos, por el momento todo perfecto. Creo que esa última frase fue un buen cierre de que nada se tiene y todo se sostiene. Y eso se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. A veces las personas creen En que no, todos. ya conseguí el éxito, ya conseguí mi pareja, ya conseguí dinero, conseguí cualquier cosa. Y a veces no es tanto tener una buena casa, un buen carro, sino sostenerlo, o tener una buena amiga, un buen amigo, sino mantener esa relación. Y creo que también será así con el conocimiento y con la misma existencia. Es correcto, es correcto. Incluso en los matrimonios, ahorita que tú lo acabas de decir, el hecho de conseguir un matrimonio, de estar casado, no quiere decir que ya porque estés casado va a ser así eternamente. Hay que mantenerlo y hay que sostenerlo. ¿A través de qué? De la conexión, del vínculo, del trabajo en equipo, del desarrollo de los seres humanos, en esa conexión constante. Por eso es importante saber que Dios, al igual que la creación, se sostiene, Dios sostiene a todo la creación por su presencia constante. Más bien, el matrimonio, al igual que la creación, se sostiene por Dios gracias a su presencia constante. Muchos de los matrimonios en nuestra actualidad perecen, desvanecen, no se sostienen. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, hay un yesod, no hay algo que lo sostenga en realidad, que es el fundamento de Dios. Y Dios no en esta categoría religiosa de cree en Dios porque te va a ir bien, ama y perdona a las personas. No, 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 no. Dios en tanto como sistema creador, conductor y sostenedor. Estimada Noemí, qué gusto verla. Adelante. Gracias. Solo quería opinar que, en mi opinión, creo que cuesta más trabajo sostener que conseguir. Correcto. En mi opinión y por mi experiencia. Me ha costado más sostener siempre, por ejemplo, hacer ejercicio. Empieza uno a hacer ejercicio y yo en lo personal me cuesta más trabajo mantenerme que comenzar a hacerlo. O como comenta usted del matrimonio, a veces es más fácil conseguir la pareja y casarse, pero para sostener el matrimonio, igual las amistades, todo, creo, ese es mi punto de vista. Cuesta más trabajo sostener que conseguir, y esa es una de las cosas más importantes que he aprendido también,
siempre nada más visualizaba al creador como creador, pero ahora ya con la conciencia plena de que no solo es creador, sino que crea y sostiene y sustenta cada instante, entonces eso también ya me da una convicción más plena y como más amplia de lo que es el creador, porque digo, si lo que más cuesta es sostener, entonces digo, wow, de veras que el creador es, no hay palabras, porque digo, es lo que más cuesta. O sea, digo, no estoy minimizando nada la creación, ¿no? Pero digo, sostener todo lo que él ha creado, híjole, es increíble. Es Muy bien. solo mi punto de vista. Muy bien, estimada, muchísimas gracias. Hoy, para cerrar esta clase, quiero hacer una reflexión final, ya que estamos abordando este aspecto. En la cuenta del Homer nos encontramos, estamos por terminar, ya va a empezar el día 23, pero todavía estamos en el día 22, y que habla sobre Netzach de Gesed. Y hablábamos en la reflexión de este día que para que algo realmente dure y sea eterno, necesita ser amado. Y no es casualidad que la Torá comience con la palabra Bereshit. Si nosotros vemos en hebreo la letra Bereshit, la palabra Bereshit empieza con la letra Bet, y la letra Bet se encuentra unida, es la unión de dos líneas, una arriba y una abajo, unidas por una línea del lado derecho. Una línea de arriba y una línea de abajo, unidas por una línea vertical del lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, cuando decidió crear el mundo, lo hizo a través de el amor, la bondad, porque así como lo hemos visto, el lado derecho dentro del árbol sefirótico representa el amor y la bondad. Y para poder crear algo y mantenerlo y sostenerlo, no puede carecer de amor, no puede carecer de esa fuerza motriz, de esa fuerza de impulso esencial que es el amor. Por eso Dios creó a este mundo a través eterno. Con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco mucho a todos por haber participado. Me da mucho gusto el haberlos visto conectados en esta clase. Espero que vayan haciendo sus anotaciones y que para la próxima clase hagamos preguntas. Recuerden que esto es un salón de clases y que juntos enriquecemos a través de las preguntas. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, todo lo bueno y dulce, y nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Hasta luego, muchas gracias a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.